A ver, todos ubicamos a Salvador Dalí, ¿no? El genio, el loco, el de los bigotes. Y claro, a su lado, siempre Gala, su musa. Pero, ¿y si les dijera que esa imagen es solo una fachada? ¿Y si la historia real fuera mucho, pero mucho más oscura y fascinante? Prepárense porque el chisme que vamos a destapar hoy es de los buenos. Porque en la pregunta del millón, el verdadero secreto detrás de esos bigotes icónicos es esta. ¿Quién controlaba realmente a Salvador Dalí? Y les adelanto algo. La respuesta va a cambiar por completo la idea que tienen del maestro del surrealismo. Por un lado, tenemos la historia oficial, la que nos vendieron en los libros de arte. Gala, la musa etérea, la inspiración pasiva. Y por el otro, la verdad que vamos a desvelar hoy. Gala, la estratega, la calculadora, el poder absoluto detrás del trono. El contraste es, brutal. Para entender quién era de verdad, tenemos que echar el tiempo para atrás, mucho antes de que el nombre Dalí siquiera apareciera en su vida. Hablemos de la mujer, no del mito que construyeron a su alrededor. Miren, por un momento, olvidémonos del nombre Gala. Su nombre real era Elena Diakonova y venía de Rusia. Y no era nada dulce ni sumisa. Era brillante, calculadora, abiertamente sexual y, lo más importante, no pedía ni permiso ni perdón por ser como era. Antes de Dalí, ella ya se movía como pez en el agua en el círculo surrealista de París. Estaba casada con el poeta Paul Éluard, a quien ella moldeaba como su editora emocional. O sea, Gala no era ninguna novata, ya jugaba en las grandes ligas. Y entonces, en su radar, apareció una oportunidad. Un genio caótico, brillante, que estaba, digamos, listo para ser moldeado. Listo para ser conquistado. Y aquí está la clave de todo, el primer chismecito jugoso. Cuando Gala conoció a Dalí, no vio a un amante, no vio a un futuro esposo, vio un proyecto, un objetivo, vio un genio en bruto que podía pulir y sobre todo que podía controlar. Porque seamos honestos, el Dalí de esa época era un manojo de contradicciones, un talento que se desbordaba, sí, pero atrapado en un cuerpo lleno de fobias, miedos sexuales y una necesidad casi infantil de que le dijeran que era bueno. Gala vio esa grieta y supo exactamente cómo llenarla, y claro, cómo usarla a su favor. La cosa llegó a tal punto que Dalí empezó a firmar sus obras como Gala Salvador Dalí. Pensemos en esto un segundo. No era su compañera, no era su inspiración. Se convirtió literalmente en la mitad de su firma, en la co-creadora de su propio genio. Bueno, y ahora sí, pasemos a la parte más sabrosa de la historia, el chisme que de verdad define toda su relación. Aquí es donde el cuento de hadas oficial se desmorona por completo. Lo digo así, sin rodeos. Gala nunca, jamás, fue fiel. Y esto no es una opinión, es un hecho documentado. Pero esperen, porque esa ni siquiera es la parte más escandalosa. El verdadero giro de tuerca, el corazón de su pacto secreto, es este. Gala coleccionaba amantes jóvenes y Dalí no solo lo sabía, sino que lo fomentaba. Lejos de ser una humillación para él, la situación le excitaba. Él se sometía voluntariamente al dominio de ella. Entonces, para que quede claro, no se trataba de una humillación, era un pacto de poder, un acuerdo tácito basado en el voyerismo de él y la necesidad de dominio de ella. Ella controlaba el deseo y él observaba fascinado. Pero su control no se limitaba a lo personal, para nada. Gala fue la verdadera arquitecta del imperio Dalí, era la reina y se aseguró de tener su propio castillo, tanto literal como figuradamente. Gala era básicamente la CEO del imperio Dalí. Manejaba el dinero, negociaba los contratos con puño de hierro y diseñaba la estrategia de marca. Dalí tenía total libertad para ser un genio excéntrico porque ella se aseguraba de que cada una de sus locuras fuera increíblemente rentable. Ella no solo lo gestionó, lo convirtió en una marca global. Por supuesto, el círculo surrealista original la odiaba con toda su alma. La llamaban fría, manipuladora, bruja, hasta vampira. ¿Y por qué tanto odio? Porque lo sacó de su club bohemio de París y lo convirtió en algo que ellos despreciaban profundamente, un artista rico y famoso.
Pero la prueba definitiva de su poder absoluto es casi surrealista. Dalí le regaló un castillo, el castillo de Púbol, y ella impuso una sola regla, documentada y todo. Él, Salvador Dalí, su esposo, tenía prohibido entrar sin una invitación formal por escrito. El rey tenía que pedir permiso para entrar al castillo de la reina. ¡Imagínense! Y así llegamos a la prueba final, la pieza que confirma, ya sin lugar a dudas, quién sostenía realmente los hilos de esta relación tan compleja. En 1982, Gala muere. El efecto en Dalí es inmediato y devastador. Su salud colapsa, su genio se apaga, deja de pintar con la misma fuerza, se aísla por completo del mundo. Es como si, al morir ella, una parte fundamental de él también se hubiera muerto. La conclusión es ineludible. Sin Gala, simplemente no había Dalí. Y aquí está la verdad, aunque sea un poco incómoda. No es que ella lo explotara o que ella lo salvara, es que eran una simbiosis perfecta. Dalí necesitaba ser dominado, Gala necesitaba dominar. Se encontraron y funcionó. Así que es hora de corregir los libros de arte. Gala no fue la musa que posaba dócilmente para el genio, fue la maestra que dictaba las reglas, la estratega que construyó un imperio. Fue la verdadera dueña de la leyenda Dalí. Y todo esto nos obliga a hacernos una pregunta final, una que resuena mucho más allá de Dalí y Gala. ¿Por qué la historia tiende a castigar a las mujeres que, como ella, ejercen su poder sin pedir disculpas? ¿Por qué se les exige amar de una forma bonita o cuidar el ego masculino? Quizás la verdadera obra surrealista es la forma en que todavía vemos a las mujeres con poder.